Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, mis hermanos. Un placer estar con ustedes esta tarde y bueno, poder compartir esta palabra que sé que va a ser después de mucha bendición y crecimiento espiritual para todos nosotros. Bien, hoy quiero hablarles un tema que es bastante importante porque nos habla acerca de la batalla que tenemos de a diario con el mundo, con Satanás y obviamente con nuestra carne. ¿Cuáles son las estrategias de Satanás contra el cristiano? Es cierto que a diario tenemos batallas que estamos librando en la mente, en nuestra persona y contra el mismo enemigo, pero es importante conocer cuáles son la forma en que Satanás trabaja todos los días con tal de destruir al cristiano y acabar con la iglesia. Entonces, oramos al Señor para que Él nos dé la gracia y la sabiduría. Oramos. Padre, esta tarde te damos gracias por tu palabra que hoy va a ser expuesta. Te rogamos en el nombre de Jesús, nos ayudes a entender tu palabra, a descubrir los planes que tú tienes para nosotros, a ser fortalecidos, Padre, por medio de ella. Queremos que nos dé la fuerza y la gracia para vencer toda tentación. Padre, estamos en el nombre de Jesús delante de ti, dándote gracias, porque tú eres el Dios que nos ha llamado a servirte. Te pedimos nos hables con autoridad y te damos gracias por tu amor y tu bendición. Amén. Amén. ¿Cuáles son las estrategias de Satanás contra el cristiano? Dice la palabra, 2 Corintios 2:11, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. La primera parte es que Satanás puede tomar ventaja de nosotros, o también podemos no darle ese chance. Pero precisamente resulta que el cristiano puede darle oportunidad a que Satanás trabaje en nosotros cuando le abrimos una puerta, cuando abrimos un área de pecado, un área de pensamientos, de actitudes, etc. De tal manera que nosotros podemos darle autoridad a Satanás para que trabaje en nuestras vidas, pero también podemos cerrarle la puerta y reprenderlo en el nombre de Jesús, ya que no ignoramos cuáles son sus planes. Dice el pasaje, pues no ignoramos sus planes. De tal manera que algunos pueden ignorar cuál es la forma de trabajar de Satanás, pero nosotros tenemos de saber cómo es que Satanás trabaja, cuáles son sus artimañas para atacarnos a nosotros, de tal manera que podamos enfrentarlo en su terreno con la autoridad de parte de Dios. Entonces, vamos a ver más adelante cómo es que se le menciona a Satanás o cuáles son sus títulos, dado que pues Satanás tiene funciones y él trabaja todos los días, las 24 horas. Entonces a él se le han dado ciertos títulos que nos pueden a nosotros ayudar de cierta manera a saber cómo él puede trabajar. Entonces veamos más adelante lo que dice Apocalipsis 12, 9 al 10, que bueno, el título que se le da en ese pasaje es del acusador, el que acusaba a los hermanos día y noche. ¿Sabes quién te acusa? Día y noche, Satanás. Por eso se le menciona como el acusador. También se le conoce como el príncipe de este mundo. Además que se le conoce como el Dios de este siglo, el adversario, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Son varios títulos y hay muchos pasajes que corroboran esos títulos. No vamos a ver los pasajes porque no le vamos a dar realce a Satanás, sino más bien descubrir cómo trabaja de acuerdo a los títulos o los nombres como se le mencionan en la palabra de Dios. Dice más adelante, 1 Timoteo 1:18, Timoteo, hijo mío, te doy este encargo para que pelees la buena batalla con fe y con buena conciencia, conforme a las palabras proféticas pronunciadas anteriormente sobre ti. Dice, para que pelees la buena batalla de la fe. Pablo le está hablando a Timoteo y le está mostrando que hay una batalla constante que tiene que librar todos los días y que además todo cristiano podemos enfrentar de tal manera que podamos librarla con fe y con buena conciencia. Aparentemente la fe solamente tiene que ver con lo que yo creo, con lo que yo percibo de parte de Dios, sino también tiene que ver con la forma de ataque. La fe no solamente te cubre, sino que la fe es un contraataque contra Satanás. Y además la buena conciencia que tiene que ver con los pensamientos, porque sabemos que Satanás trabaja también en nuestros pensamientos. Y dice, conforme a las palabras proféticas pronunciadas antes sobre ti. De tal manera que nosotros podemos enfrentar al enemigo desde la mente cuando él quiere atacar nuestros pensamientos, poniéndonos
pensamientos erróneos, desde ahí podemos reprender al enemigo, echarlo fuera, de tal manera que él trabaja de esa manera también. Entonces no ignoramos cómo es que Satanás trabaja, y una de estas formas es por medio de los pensamientos. Entonces tenemos que pelear esa batalla con buena conciencia, con pensamientos limpios. Primera de Pedro 1:7 dice: para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea refinado en fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo se manifieste. Es decir, para que nuestra fe sea firme, nosotros tenemos que tener una mente limpia, pero nuestra fe no debe perecer. Hay quienes tienen una fe perecedera, hay quienes se les acaba la fe y de alguna manera no pueden seguir batallando. Entonces nuestra fe tiene que ser refinada en fuego, de tal manera que seamos fortalecidos y seamos para gloria y alabanza de Dios. Cuando dice la palabra, cuando Jesucristo se manifiesta. La batalla que libramos a día, todos los días, tiene que ver con nuestra fe, en quién estamos creyendo, cómo es que hemos tomado la palabra de Dios a nuestras vidas, porque podamos tomarlo en serio, la podemos haber tomado en serio o la podemos tomar a juego. El asunto está en que si nuestra fe es mucho más preciosa que el oro se perece, pero la fe permanece. Entonces, mucho más preciosa que el oro es nuestra fe, y es una de las herramientas con las que podemos reprender a Satanás y vencerle. Ahora, dice más adelante, ¿cuáles son las estrategias de Satanás? Sabemos que Satanás tiene pensamientos y tiene estrategias que no nos las va a estar diciendo, pero a lo largo de toda la historia y de la palabra de Dios se ha descubierto cómo es que Satanás trabaja, y la palabra de Dios nos enseña cómo es que opera Satanás para que no seamos ignorantes, de tal manera que podamos enfrentarlo. La primera estrategia tiene que ver que Satanás miente y es el padre de toda mentira. Entonces, si Satanás miente, todos aquellos que mienten, o si mentimos, podemos convertirnos en trabajadores de él. Por lo tanto, no debemos de mentir, porque entonces estaremos operando en el mismo plano en que trabaja Satanás. Satanás miente y es el padre de mentira. Si Satanás miente y es el padre de mentira, nosotros tenemos que cuidarnos en no dejarnos llevar por los pensamientos que nos lleven a mentir. Podemos mentir en el trabajo, podemos mentir en el matrimonio, podemos mentir en tantas áreas, y en esas áreas en que mentimos estamos cediendo terreno a Satanás. Así trabaja él. Por lo tanto, si sabemos cómo trabaja, no le demos por ese asunto, no actuemos como él. Al contrario, lo que vence a la mentira es la verdad. Por lo tanto, si hablamos verdad, estamos venciendo a Satanás. Más adelante nos enseña que él ciega las mentes de los incrédulos. ¿Cómo trabaja Satanás? A veces desconocemos por qué una persona no se convierte, tanto que se le ha hablado y de repente pues podemos llegar a decir, pues ya debo dejar de hablarle. No, al contrario, tenemos que orar, porque la mente de la persona está enclaustrada, está seducida por Satanás, de tal manera que puede haber unas garras diabólicas detrás de la mente de la persona operando para que la persona no se convierta. Eso tiene que ver con los pensamientos que atormentan a una persona, pensamientos de suicidio, pensamientos de nostalgia, pensamientos de prácticamente de tantas cosas, de homosexualismo, pensamientos de feminismo, de tantas cosas. Es decir, Satanás opera desde la mente del hombre. No es que Satanás lo tenga literalmente amarrado, ¿no? O bueno, prácticamente sí, porque dice la palabra que es hijo del diablo y está encadenado por el enemigo. Entonces, sí es cierto eso. Entonces Satanás los tiene atormentados desde la mente por medio de los pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Satanás, por medio de los pensamientos, le habla a la persona y le dice: suicídate, haz esto, haz aquello,
y de tal manera que Satanás está operando en esa persona, y hay personas que ya no sienten que ya no son ellos. Entonces Satanás los atormenta de esa manera y ha cegado la mente, los ha enclaustrado, de tal manera que la gente no pueda comprender al Evangelio, de tal manera que la gente no pueda convertirse. Pero déjame decirte algo, el poder de la oración puede llevar a que Satanás rompa esas cadenas que tienen atormentada a esa persona. Entonces, es importante orar por esa persona de tal manera que Satanás suelte a esas personas y ahora pueda entrar libremente la palabra en la mente y en el corazón de las personas. Que Satanás rompa, más bien que el Espíritu Santo rompa toda obra de Satanás en las personas. Entonces, si él sigue las mentes de los incrédulos, es porque él trabaja en ellos. Tercero, él se disfraza con trajes de luz y de justicia. ¿Cómo es que Satanás se disfraza? La Biblia nos habla que Satanás opera en los corazones, pero que además se disfraza. ¿Cómo se disfraza? Satanás se puede materializar. Una de las cosas, de los poderes de Satanás es que él puede materializarse, ya sea en animales, ya sea en personas también, puede tomar formas, de tal manera que Satanás se puede vestir, la palabra es metamorfo, se puede convertir o materializar en ciertas cosas, de tal manera que le pueda dar vida también a objetos. Entonces Satanás tiene ese poder. Entonces nosotros no debemos de ignorar cómo es que Satanás trabaja. Si él se puede materializar o se viste como ángel de luz, dice la palabra que cualquiera que le hiciera caso a un ángel que trae un evangelio distinto, entonces sea anatema. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona, incluso cristianos, pueden ver ángeles y pueden ser el mismo Satanás. Y claramente lo vemos como hay testimonios reales ahora actualmente, 2020, cómo es que pastores están supuestamente escuchando la voz de Dios diciéndoles que se casen con un hombre miembro, fíjense, un hombre, pastor, varón, casándose con otro hombre, y que supuestamente Dios se los dijo. Pastoras casándose con mujeres lesbianas. ¿Qué quiere decir esto? Que si Satanás puede engañar a los pastores, ¿cómo no había de engañar a los miembros? Personas que se dejan seducir solamente porque vieron un ángel o escucharon una voz. Satanás trabaja de esa manera, engañando, seduciendo, tocando las fibras más internas del hombre, que tiene que ver con las obras de la carne, de tal manera que le puedan dar rienda suelta a su carne, y Satanás opera de esa manera. ¿Cómo? Mediante el disfraz de un ángel de luz, mediante alguna otra persona, mediante algún objeto, mediante imágenes, mediante tantas cosas. Entonces Satanás opera de esa manera, de tal manera que no podemos dejarnos engañar. Si escuchamos una supuesta voz de Dios que te está diciendo, mira, tienes que hacer esto, pon atención a esas palabras y vete a la palabra de Dios. Si la voz que está escuchando contradice lo que está escrito en la palabra de Dios, entonces tenemos que reprender ese pensamiento. Cualquier pensamiento que vaya en contra del principio divino, entonces tenemos que reprenderlo, porque se trata nada más y nada menos que del mismo Satanás. Dios no puede contradecir su palabra. Él no puede manifestarse como un ángel y luego hablarte por medio de ese ángel diciéndote algo contrario a la palabra de Dios. Cuando un ángel se manifieste, siempre va a glorificar a Dios, siempre va a dar la gloria y siempre va a hablar algo que esté escrito en su palabra. Por lo tanto, tengamos cuidado con esas situaciones. Satanás se disfraza. La cuarta manera es que él hace señales y maravillas. Hemos escuchado de personas que han recibido milagros, que van a un lugar, oran por ellos, les aplican un aceite o un agua, algún objeto, se lo tallan en la cara, en el cuerpo, o que tienen que hacer ciertas cosas como
poner la Biblia abierta y hacer un rezo de tal manera que eso se va, los malos espíritus se van a ir. Eso es brujería. Entendamos, Dios no obra por medio de objetos actualmente. Es decir, Dios no usa amuletos para reprender espíritus, Dios no usa crucifijos, Dios no usa agua bendita, Dios no usa tantas cosas, la astilla de la cruz de Cristo, el aceite de la santa unción, etc. Dios no usa todo eso. Dios puede manifestarse solamente por medio de la fe. Todo aquello entonces que se hace por medio de objetos o de poner tu fe en una persona, de creer que esa persona porque ore por ti va a sanar, eso vendría siendo brujería. No estoy diciendo que todas las personas son malas o que todos los que impongan manos son malos. No, sencillamente, cuando una persona aprende a poner su confianza en alguien por el hecho de que ora, entonces está poniendo su fe en esa persona y eso puede convertirse en un fetiche o en algún objeto. Algunos que dicen, pon agua en este vaso de tal manera que a ciertas horas tienes que hacer una oración y tú vas a sanar. O tienes que poner tales cosas, tantas velas, con un espejo a las 12 de la noche y tienes que hacer un rezo y te vas a sanar. Tienes que hacer eso durante tantos días. Escuchen, todo eso es satanismo, es brujería, es espiritismo. Está ligado a demonios. La manera en que Dios puede obrar para hacer milagros, uno, es la imposición de manos, el orar a distancia, pero todo va conectado con glorificar a Dios. No nos dejemos engañar. Satanás también puede hacer milagros, también puede operar en sanidades, pero siempre para confundir a las personas. Nosotros como hijos de Dios debemos de saber que cualquier cosa que no glorifique a Dios, cualquier cosa que no confirme, no sea confirmado con la palabra del Señor, entonces tenemos que reprenderlos. No podemos nosotros dejarnos imponer manos por personas que ponen su confianza en ídolos, en objetos o en otra cosa, aunque a veces suelen mencionar la palabra de Dios o al mismo Dios. Debemos de tener mucho cuidado. Aún dentro del cristianismo tenemos que saber entender que Dios puede sanar simplemente con imponer manos o a la distancia. Dios puede operar de esa manera, pero de tal manera que la persona se convierta y crea en el poder de Dios, que esa persona sepa que fue Dios mismo quien lo ha sanado. Entonces es muy importante eso. Satanás también tienta a la gente a pecar. Algo interesante es que si Satanás trabaja en nuestros pensamientos, él puede indicarnos o hacernos creer que somos nosotros que estamos pensando. Satanás no conoce nuestros pensamientos, pero sí puede colocar en nuestra mente pensamientos de suicidio, de adulterio, pensamientos de robar, etc. Entonces, en ese momento nosotros tenemos que reprender aquello que sabemos que está mal, aquello que viola los mandamientos de Dios. Entonces Satanás dice, este punto, Satanás tienta a la gente a pecar. Ahí sí, Satanás opera desde las obras de la carne de las personas, desde tu cuerpo. Una de las cosas con las cuales trabaja Satanás es con el cuerpo. Dice la palabra en Génesis que Dios maldijo a Satanás y le dijo, del polvo comerás. Y te arrastrarás y del polvo comerás. Pero ¿saben que el polvo tiene que ver también con la humanidad del hombre? ¿Por qué? Sencillamente, fíjate, ¿de dónde fue tomado el hombre? Del polvo de la tierra. Y Dios sopló espíritu y aliento de vida. Quiere decir que lo que tenemos por dentro es lo que Dios ha puesto en nosotros, pero lo que tenemos por fuera, aunque nos creó Dios, está ligado a nuestra condición también pecaminosa, de tal manera que Satanás puede alimentarse prácticamente de cuando nosotros pecamos y le damos libertad pecando. De tal manera que cuando yo veo un video que esté incorrecto, estoy prácticamente dándole autoridad a Satanás sobre mi vida. Cuando yo veo una fotografía indecente,
Cuando yo escucho algo inadecuado y pongo ahí con el chisme atendiendo, ¿qué creen? Estoy abriendo puertas al enemigo. Cuando yo veo cosas indecentes, impuras, estoy abriendo puertas para que mi cuerpo sea contaminado con el pecado y Satanás se fortalezca en mi vida. Entonces Satanás te va a tentar, te va a poner más bien tentaciones para que podamos caer. Satanás siempre va a buscar los medios para que los hijos de Dios seamos tentados. Además, que lo hemos dicho muchas veces, Satanás te inspecciona, él tiene sus guaruras, tiene sus ángeles que vienen a custodiarte, a vigilarte de todo lo que tú haces. Y todo lo que haces durante el día, hacen un reporte de los demonios y saben cómo tentarte y de qué pie cojeas. De tal manera que al próximo día vendrán tentaciones a nuestra vida, a tu vida, y querrán que renuncies al evangelio, querrán que falles a Dios, que ofendas a Dios, de tal manera que Satanás tome ventaja. Entonces Satanás no te obliga a tentar. Eso es interesante, ¿eh? Satanás no te puede obligar, pero sí puede poner los medios para que caigamos en esa tentación. Entonces, si Satanás nos tienta, y él es padre de mentira y se viste como ángel de luz, no dudemos que en algún momento tendremos una oportunidad que parezca una bendición. Escucha, en algún momento tendremos una oportunidad o muchas de que algo parezca una bendición, pero sea un engaño. ¿Cómo sabremos entonces que es un engaño? Pues cuando nuestro corazón está conectado con Dios y el Espíritu Santo nos va a revelar cuándo es correcto lo que se está haciendo y cuándo no. Entonces, la estrategia de Satanás es destruida cuando el Espíritu Santo nos da dirección. Número 6. Él arranca la palabra de Dios del corazón de la gente y ahoga la fe. Escucha, dice la parábola de la semilla, que una semilla fue plantada en el camino y ahí viene el ave y se lleva la palabra, pero también los espinos ahogan la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que Satanás puede arrancar lo que Dios puede hablar hoy a tu vida. La palabra que doy fue de bendición para ti. En un momento a otro Satanás te la puede quitar. Te la puede arrancar de tu corazón, pero ¿cómo? Sencillamente cuando ignoras, cuando no pones atención a la palabra, cuando estás distraído en el culto, cuando no pones atención a lo que Dios te está hablando. Satanás pone pensamientos, Satanás no quiere que escuches la palabra, Satanás no quiere que sepas lo que Dios quiere para tu vida. Y si eres ignorante de la palabra de Dios y no la atesoras, no abrazas, no dices ni un amén cuando Dios está hablando. Escucha, decir amén cuando escuchas algo de parte de Dios, estás sellando la palabra de Dios en tu vida, la estás creyendo, la estás atesorando, la estás guardando en tu vida, y en algún momento esa palabra va a ser de bendición para ti y para otras personas. Es decir, tenemos nosotros que atesorar la palabra de Dios, tenemos que guardarla en nuestro corazón, de tal manera que Satanás no pueda robarla, Satanás no pueda quitarla de nuestra vida. Entonces nosotros debemos atesorarla y no dejar que Satanás la arranque de nuestro corazón. Y él puede también ahogar nuestra fe. ¿Cómo es que Satanás ahoga nuestra fe? Es sencillo. Cuando tú no permites que Dios obre en tu vida, cuando tú no quieres actuar. Si Dios hoy habla a tu vida, tenemos que poner acción a eso que Dios te ha hablado. Si Dios te dijo, hoy tienes que cambiar con tu esposa, empieza a hacerlo lo más rápido posible, de tal manera que tu fe no quede ahogada, sino que esa fe que está siendo atormentada por Satanás crezca y se vuelva a lo contrario, de tal forma que nuestra fe aplaste toda artimaña del enemigo y sea echada fuera. La fe nos ayuda a crecer, a accionar, a poner manos a la obra en lo que Dios quiere que hagamos. Si Dios hoy habla a tu vida de algo que tienes que dejar, por fe, déjalo y tu fe se va a fortalecer. Entonces la fe no se va a ahogar.
La fe va a crecer, la fe va a aumentar. Más adelante dice, número 7, las causas de enfermedades. Bueno, Satanás causa algunas enfermedades y dolencias. Sabemos que Satanás también es el padre de mentira y él puede operar en muchas personas causando enfermedades por medio de los miedos, por medio de tormentos, de pensamientos, por medio de malestares. Es decir, ¿Satanás puede enfermar a personas? Claro que sí. Él es el dueño de la mentira o el padre de mentira y él puede hacer entender a una persona que está enferma y agobiarla y atormentarla. Además que él de verdad puede provocar enfermedades infecciosas, enfermedades en el cuerpo de las personas e incluso enfermedades muy raras que no puedan ser detectadas con microscopio. De tal forma que Satanás puede operar de esa manera y matar a las personas. ¿Cómo sabemos que Satanás busca esto? Porque la palabra de Dios nos enseña que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Y cuando hablamos de matar, estamos hablando de que Satanás puede usar las enfermedades también para atormentar a las personas y quitarles la vida. Por lo tanto, algunas enfermedades son causadas por Satanás mismo, no todas, Hay otras enfermedades que son causadas por maneras naturales, la gripe, la calentura, etc. Hay otras, pero sin embargo, no todas las enfermedades son provocadas por Satanás. Entendamos, a veces nosotros mismos podemos causar ciertas enfermedades por no cuidar nuestra salud. Por lo tanto, no le eches la culpa a Satanás de todo. Tú eres responsable de tu salud, de tu cuidado. También es interesante de que nosotros debemos de cuidar nuestra salud y saber alimentarnos también. Entonces, no toda la culpa la tiene Satanás. Él ya tiene su chamba. Pero nosotros tenemos de ser conscientes de que algunas enfermedades sí pueden ser causadas por Satanás, y es cuando entra el poder de Dios y reprender toda enfermedad que sea causada por el diablo, echarla fuera en el nombre de Jesús. Pero en nuestra oración debemos de saber tener discernimiento y pedírsela al Señor cuándo es una enfermedad provocada por Satanás y cuándo es una enfermedad provocada por malestar natural. ¿Ok? Siguiente, número 8. Él es un asesino. Porque la palabra de Dios enseña que Él es el que vino a hurtar y destruir. Él busca asesinar. ¿De qué manera? Si dijimos que Satanás usa los pensamientos de las personas, Él puede meter en las mujeres el deseo de asesinar en su vientre. Así es, de abortar. Satanás está obrando en el mundo entero de tal manera que se estén creando leyes que supuestamente defiendan a la mujer para que ellas tengan la libertad de cometer asesinato. No lo llaman así, pero sí es cometer asesinato en su vientre y matar a un bebé. Entonces Satanás está promulgando o provocando que las leyes sean establecidas para que sean asesinados millones de bebés alrededor de todo el mundo. Satanás es el asesino por naturaleza porque él busca destruir a la humanidad simplemente porque somos creados a imagen y semejanza del Dios Altísimo. Es lo que Dios odia de nosotros, los seres humanos. Él busca destruir al hombre porque somos creados a imagen de Dios. Y como Satanás odia a Dios, no dudemos que él quiera destruirnos también. Además, Satanás busca la manera de que no haya reproducción en el ser humano, de tal manera que actualmente también las leyes están provocando que exista o se permita el lesbianismo, el homosexualismo y no haya reproducción natural. Estamos hablando de que Satanás asesina al hombre no solamente desde el vientre, sino también desde antes de que nazca. ¿Cómo? Sencillamente diciéndole a los hombres que no tienen necesidad de tener una mujer, sino que pueden tener un hombre y no haya entonces una concepción natural por medio de lo que Dios nos ha puesto en el sistema reproductor. Entonces Satanás trabaja de esa manera y Satanás sabe que se le termina el tiempo y quiere acabar con el ser humano. Además de que no dudamos de que esos tiempos Satanás quiere usar toda esa enfermedad de la pandemia para causar miedo
y con ese miedo enfermar a muchas personas y quitarles la vida. Nosotros como hijos de Dios debemos de saber que Satanás también está detrás de todo esto, trabajando, tratando de destruir a la iglesia. Pero nosotros que tenemos los pensamientos de Cristo, debemos de saber que si Satanás está operando, nosotros tenemos la autoridad de reprender todo aquello que está operando detrás de todo esto. Además, que Satanás está luchando contra los planes misioneros. Satanás no quiere que se levanten más iglesias, no quiere que en tu iglesia, en tu casa, levantes una iglesia. Hoy más que nunca Satanás no quiere que tú seas el pastor de tu casa, que tú seas el que predique la palabra de Dios en tu hogar. Satanás no quiere que tu hogar sea una iglesia para Dios. Hoy más que nunca debemos de saber que Satanás está trabajando todos los días queriendo que la iglesia sea destruida. Pero ¿sabes qué? Hoy más que nunca debemos de saber que tenemos que levantar altares en nuestro hogar. Tenemos que orar más que nunca, más fervientemente, porque nuestra casa es un lugar de adoración. Nuestra casa es un lugar de adoración al Señor y donde se predica la palabra de Dios. Las misiones no solamente son lugares remotos como el África, el Congo, etc. Una misión es tu hogar. Una misión es tu casa, y desde ahí tú eres un misionero donde puedes predicar la palabra con tu ejemplo, con la misma palabra de Dios, con mensajes, con predicaciones, con música, etc. Nuestro hogar debe estar lleno de la presencia de Dios. Él trata de destruir los hogares. 10. Él acusa a los cristianos delante de Dios. Él te acusa por lo que tú hiciste en el pasado. No dudes que Satanás quiera recordarte todo tu pasado y cómo vivías antes, y quiera decirte, ¿sabes qué? Ya no sirves. Tú no puedes ser hijo de Dios porque hiciste esto y aquello. Nosotros tenemos que reprender a Satanás y decirle: yo hoy me humillo delante de Dios y reconozco que en Dios hay perdón y salvación, así que le pido misericordia a Dios, me arrepiento de todo lo que he hecho. Confiesas tu pecado delante de Dios, te arrepientes, Dios te perdona y ahora tienes autoridad de parte de Dios para echar fuera a Satanás de tu vida, de tus pensamientos. Satanás te quiere acusar por lo que hayas hecho, pero ¿sabes qué? Tú y yo tenemos las armas para echar fuera al enemigo y no darle lugar a Satanás para que siga jugando en tu mente y jugando en tu vida. Échalo fuera en el nombre de Jesús. No dejes que Satanás te acuse por tu pasado. Satanás no va a ganar. Satanás está derrotado. ¿Cómo lo sabemos? Porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Primera de Juan 3:8 dice: el Hijo de Dios se manifestó con ese propósito, para destruir las obras del diablo. El Hijo de Dios, Jesucristo, se ha manifestado para que podamos destruir las obras del diablo. Satanás no puede vencer. Él está destruido. Pero nosotros tenemos que vencerle con la autoridad de Dios. Él no puede vencernos, a menos que nosotros se lo permitamos. Pero nosotros tenemos la autoridad para destruir las obras del diablo. Y esa autoridad nos la ha dado el Señor Jesucristo. Hebreos 2:14 dice: Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Escucha, está poderoso esto. El que participó de la muerte, es decir, Cristo que murió, nos da el poder a nosotros como sus hijos para reprender a Satanás. El que venció la muerte es Cristo Jesús. Y ahora, quien tenía la potestad de la muerte era Satanás. Y si Jesús venció a Satanás, entonces tú y yo tenemos la autoridad para vencer a Satanás y reprenderlo, es decir, el diablo. Más adelante dice, Colosenses 2:15: y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Es decir, Cristo Jesús venció en la cruz del Calvario. Él expuso a Satanás en la cruz del Calvario y Jesucristo venció.
Él venció a Satanás en su terreno donde Satanás creía que había vencido, que era en la cruz. Satanás dijo, voy a matar al Hijo de Dios. Pero ahí Jesucristo lo venció. Lo que Satanás creyó que sería su victoria fue su derrota. Y además Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo será arrojado al lago de fuego y azufre y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Algo interesante es que Satanás un día va a ser encarcelado. Así que debemos de nosotros recordar eso siempre. El que se está burlando de ti, el que te está atormentando el día de hoy, un día va a ser atormentado y echado fuera en el lago de fuego. Ese día va a ser un día de victoria, donde todos nosotros estaremos celebrando la derrota de Satanás. Incluso hoy nosotros podemos pararnos con autoridad y no dejarnos vencer. Él un día va a ser echado fuera. Entonces, mis hermanos, estamos hablando de las estrategias de Satanás. Por lo tanto, nosotros debemos de ser conscientes de que no podemos darle lugar al enemigo. No podemos seguir jugando al cristianismo. No podemos pensar que podemos ser hijos de Dios y seguir haciendo lo mismo de antes. Hoy más que nunca tenemos que tomar acción y pedirle a Dios que nos perdone, que nos limpie, para que entonces podamos vencer al enemigo. No podemos jugar al evangelio. No podemos ser cristianos de un día o de a ratos. Sabemos que el Señor viene pronto. Dios está preparando todo este ambiente. Dios está operando también de tal manera que lo que Satanás cree que va a hacer su reino en los próximos días, tal vez, o meses, o años. Lo que Satanás está planeando es un gobierno a nivel mundial. Pero creemos firmemente que Dios va a hacer algo con su iglesia. Dios va a traer un avivamiento, va a despertar los corazones de su iglesia. Dios va a despertar a su pueblo para buscar más a Dios, para que podamos nosotros buscar más el corazón de Dios y adentrarnos a su palabra. Así que, iglesia, no ignores las acechanzas del enemigo. Satanás está operando a través de todo eso también, queriendo engañar a la gente, queriendo cerrando las puertas de los corazones de la gente, la mente de la gente. Satanás está operando, él está trabajando todos los días y metiendo miedo, de tal manera que aún hasta los escogidos sean engañados. Iglesia, posiblemente lleguen en esos días o más adelante una vacuna y digan, pues, ¿saben qué? Ya tenemos la vacuna y hay una forma de poder ser sanados y evitar que nos enfermemos del coronavirus. La única manera para que sean sanados es una inyección que va a ser implantada en la mano derecha o en la frente. ¿Y qué crees? ¿Qué crees, iglesia? Muchos lo van a recibir. Pero nosotros, si eso llegara a suceder, nosotros sabemos que no tenemos que hacer eso. Hay mucho más información que vamos a estar subiendo más adelante. Pero, iglesia, mantente conectada con Dios. Satanás quiere engañarte, quiere seducirte. Pero más que nunca tenemos que buscar a Dios. Tenemos que ir a su palabra y estudiarla todos los días. Meditarla y creer que Dios viene pronto. Amén. Esperamos en el Señor y oramos a Dios. Padre, yo sé que tú nos has hablado esta noche y nos has enseñado que Satanás trabaja a través del mundo queriendo destruirnos. Pero creemos que en ti está la autoridad para vencerlo. Tú nos das la autoridad, Dios mío, para echar fuera al enemigo. Padre, hoy nos humillamos delante de ti. Te pedimos que tú nos perdones. Te pedimos misericordia, Dios mío, por la vida pasada que hemos tenido, por lo que hemos cometido en estos días. Límpianos, Señor. Limpia nuestro corazón, nuestra mente. No queremos ofenderte más. No queremos que el enemigo tome ventaja de todo esto. Pero sí queremos que tú operes en nosotros, que tu gloria y tu gracia nos fortalezca. Tu Espíritu Santo nos llene más y más de ti, Señor. Padre, hoy oro por tu iglesia para que tú fortalezcas las vidas de tu pueblo. Te pido que tú los ayudes en todo momento.
que su fe no desfallezca, sino que aumente estos días, Señor, y seamos llevados a un nivel de gloria más arriba, Señor, más a tu presencia. Amado Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues esta fue la palabra de este día. Quiero que pongan sus comentarios, comenten qué tal les pareció, algo que también les haya interesado, pónganos por ahí abajo. Y vamos a mantenernos en contacto. Igual, si quieren algún tema del que quieren que estemos hablando, vamos a sacar varios temas. El asunto está en que vayamos también resolviendo muchas dudas que van teniendo. Amén. Pues estamos en contacto, mis hermanos. Dios los bendiga. Les amo en el amor del Señor. Mando un fuerte abrazo.